ahí, Javier? Todo listo, doctor. Dime, Jorge. Voy a dejar aquí un poco el micrófono abierto. Ok, ándale. El teléfono voy a dejar abierto. Lo pongo en speaker. Sí. Correcto. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia, a esta plática sobre los 200 años de la consumación al doctor Jaime Arenal, que no que esté aquí con nosotros. Parece ser que está un poquito inestable en internet, pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. Consumación de la independencia, sino 200 años del Plan de Iguala, el abrazo de Acatempan, de los tratados de Córdoba, hasta la consumación de la independencia, pasando hasta por los chiles en nogada. Hay mucho que hablar de este asunto. Yo tengo muchas preguntas en la cabeza, el tema de por qué Hidalgo gritó "Viva Fernando VII". Yo pensaba que tal vez no quisiera la independencia, pero después del tema de pensar en una monarquía constitucional, pues a lo mejor eso es lo que pretendía. Jaime, no quiero perder más el tiempo hablando yo. Te dejo el micrófono y gracias por venir, señor embajador. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Nada más, Jorge, no te me vayas de la imagen para que me vayas diciendo si se escucha bien o no, con señales. ¿Sí se escucha bien? Bueno, entonces yo confío que me están escuchando gratamente. Para mí es un privilegio, un honor que un antiguo discípulo mío, como es el doctor Jorge Romo, me haya formulado esta invitación, y más contar con la presencia del señor rector de la Universidad Salesiana, ¿no? Una institución añeja, una orden religiosa también de un profundo sentido educativo y humanista, y me da mucha alegría por una simple razón, y que se lo quiero decir a todos los que nos están escuchando. Este año, como ustedes saben, se cumplen los 200 años de lo que se ha llamado la consumación de la independencia. Yo prefiero llamar los 200 años del establecimiento del Estado mexicano independiente, libre y soberano, porque la consumación de la independencia es un término que remite a algo que estaba ahí, que no era independiente, que estaba dependiente y que después de algo se independizó. Y eso deforma un poco las cosas, porque México antes de 21 es la Nueva España, ¿no? Y es la Nueva Galicia, y es la capitanía de Yucatán, y son las comandancias de provincias internas de Oriente y Occidente. No es exactamente México. El México se conoce, es la Ciudad de México, punto. Entonces, hablar de la independencia de México supone que México ya existía. Y bueno, y lo que existía era algo que se llama la Nueva España y sus territorios, o que en términos de la época era la América septentrional. Esa América septentrional o esa Nueva España y su complejo mundo de territorios dieron paso a partir del 28, 27, 28 de septiembre de 1821 a una entidad nueva, a una entidad política nueva, soberana, un Estado libre, soberano e independiente totalmente de la antigua España. Entonces, más que independencia es la creación de un nuevo Estado a partir de esos territorios políticos que habían sido testigos de una lucha bastante violenta iniciada desde 1810 con el levantamiento del cura Hidalgo en la población de Dolores, ¿no? Entonces, como queramos, consumación de la independencia o 200 años del establecimiento del nacimiento mexicano, es muy importante saber que efectivamente este año estamos de plácemes, estamos de cumpleaños, estamos de alegría, estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos son 200 años de alcanzar nuestra vida independiente y habernos convertido en un Estado soberano. Es nuestro cumpleaños como Estado. Lo que sí es un poco triste y explicable, ya veremos por qué, pero no deja de ser triste, es que el propio Estado mexicano está con la paradoja de este año. El propio Estado mexicano, que es el que cumple los 200 años,
su cumpleaños número 200 no lo haya festejado. O sea, lo haya festejado mínimamente, ¿no? ¿De acaso una serie de errores, contradicciones, equívocos, ausencias, y sobre todo de una manera muy distinta a cómo se conmemoró en 2010 el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia? Entonces, hay un contraste muy claro, ¿no? De hecho, muy pocos mexicanos saben que el 27 y el 28 vamos a estar de plácemes y no va a ser ni día festivo ni nada. ¿Por qué? Pues porque el Estado mexicano ya llegó este año a sus más radicales contradicciones ante una fecha que exhibe precisamente la falsedad de toda una historiografía escrita, durante 200 años. Una historiografía que de historia tenía poco, tenía más de discurso político, de intereses políticos, de instrumento de pugna ideológica y política por el poder, que de historia. Es decir, era una historia al servicio del poder y que pretendía justificar a quien llegaba al poder. Y como llegaron al poder fueron los liberales, sobre todo a partir del triunfo del liberalismo después de la intervención francesa y el imperio Maximiliano, pues entonces esa historiografía escrita desde entonces hasta nuestros días es una historiografía que ha querido legitimar en un maniqueísmo histórico, ¿verdad? El triunfo de las fuerzas liberales y republicanas. Con lo que y laicas además, con lo cual todo lo que no fuera republicano, no fuera laico, ¿verdad? Vendría a ser denostado o rechazado por esa historiografía. Por eso entonces la historiografía de esta época, del siglo XIX, del siglo XX, pues va a condenar al ostracismo, al olvido, los días del 27 y el 28 de septiembre, va también a negar al carácter de innombrable al propio Agustín de Iturbide, que es el autor de este proyecto constitucional que va a llevar a la consumación de la independencia en el año de 1821, y va a imponer una historia que recuerda nada más el año de 1810 y olvida el año de 1821. Esto en el siglo XIX no fue tan radical, pero a partir del obregonismo, a partir del triunfo de la Revolución Mexicana, concretamente con el periodo de Obregón y de Calles, este tema de la consumación se mezcló, digamos, se contaminó con el tema del conflicto Iglesia y Estado, que ustedes muy bien saben que en la década de los 20 del siglo pasado llevó a una guerra, la guerra cristera, y llegó a un enfrentamiento armado. En esta polémica que no surge sino a partir del triunfo de los constitucionalistas y del Partido Liberal Radical, de los Flores Magón, de Soto y Gama, a partir de 1914, 1917, pero que se radicaliza en 1920 con la llegada de Obregón al poder, y esta contaminación del tema religioso es lo que hizo que, francamente, desde ese momento, la figura de Iturbide y el tema de la consumación de la independencia fueran absolutamente negados por la historia oficial mexicana. Y no se educara a los mexicanos en el conocimiento de lo que había ocurrido en 1821 y lo que había hecho Iturbide y el grupo y el ejército trigarante. No obstante, que en 1821, en el Plan de Iguala, nace el ejército mexicano. El primer ejército nacional propiamente mexicano nace en el Plan de Iguala y el primer ejército es el trigarante. No obstante eso, la versión oficial de nuestra historia condenó al olvido a este personaje y esos acontecimientos, llegándose al ridículo en 1971. En 1971, cuando se cumplen 150 años de la consumación o del nacimiento del Estado mexicano, el presidente Echeverría, que todavía vive, ¿no? Y ojalá nos oyera, ¿verdad? Se le ocurrió ya en el grado más radical del surrealismo mexicano y de la contradicción más absurda, por decreto establecer que el consumador de la independencia había sido Vicente Guerrero, ¿no? Y efectivamente ese año 71, los historiadores, muchos historiadores al servicio del poder, y déjenme decirles que todavía en ese momento muchos historiadores estaban al servicio del poder, pues elaboraron una serie de tesis y de hipótesis donde aparecían en forma muy contradictoria el programa de Dolores, Chilpancingo y Apatzingán, es decir, el programa de Hidalgo y de Morelos,
y lo contraponían radicalmente al programa trigarante de Chilpancingo, Córdoba y México. Entonces nos hicieron ver que eran dos cosas completamente diferentes y distintas, y que unos eran los buenos y otros habían sido los malos, y unos habían sido los pobres y otros los ricos, y unos los liberales y otros los conservadores. Bueno, esa tesis de 71 que yo la viví cuando tenía yo más o menos unos 18 años, comenzaba mis estudios profesionales, pues después de 50 años, déjenme decirles que se ha caído totalmente. ¿Totalmente en dónde? Se ha caído totalmente en el mundo académico, en el mundo de los historiadores, en el mundo de las universidades, en el mundo de los conferencistas, de los institutos científicos de investigación, en el mundo de la Iglesia Católica, en el mundo de la gente objetiva e imparcial. E incluso también se ha caído también esta visión del propio libro de texto gratuito, al menos el que estaba vigente hace 10 años. Ya el último no lo he leído. Pero ya hace 10 años ya esa tesis ya no se sostenía. Sin embargo, quien no ha cambiado su discurso, quien se ha resistido totalmente a cambiarlo, y no nada más hablo del actual gobierno, ¿no? Que podría explicarse el por qué, ¿no? Pero ni siquiera el PAN en sus 2 sexenios y el PRI con el presidente Peña, ni Zedillo, ya en la crisis del priismo autoritario de finales del siglo XX, se atrevieron a cambiarlo. Nadie se ha querido meter, ¿no? O sea, es el Ejecutivo el que tiene ahí un problema grave, porque hasta el propio Congreso de la Unión, déjenme decirles que este año ha sido mucho más abierto y más flexible para entender la figura de Iturbide y de cómo se llevó a cabo la consumación de la independencia en este programa trigarante que se simboliza en los 3 colores de la bandera y que no se contradice del todo con el proyecto insurgente como nos lo quiso ver la historiografía de hace 50 años. Y por eso felicito a la Universidad Salesiana, como felicito a otras universidades donde he participado, instituciones, medios de comunicación, inclusive del propio gobierno, Universidad de México, facultades de Derecho, academias, grupos empresariales, ¿no? Y lo digo porque en todos ellos he estado este mes y desde el mes pasado, bueno, desde febrero, llevo participando en distintos eventos, municipios que han entendido cabalmente lo que estamos festejando. Déjenme decirles también que este año están saliendo ya una serie de muy buenas publicaciones, inclusive algunas oficiales, donde se reconoce esta visión más moderada, ponderada, de la participación de los trigarantes y de Iturbide en la consumación. No faltan ya 3 o 4 por ahí, historiadores de antiguo régimen que todavía pontifican en los términos de hace 50 años, pero créanme que esos ya prácticamente la historiografía mexicana, los historiadores de fuste de este país, tanto historiadores como historiadores, tanto mexicanos como extranjeros, norteamericanos, españoles, italianos, ingleses, sudamericanos, ya nadie, prácticamente nadie, sostiene lo que se sostuvo hace 50 años en la época de Echeverría. El proyecto, pues, de historiografía histórico de Echeverría y el de la Revolución Mexicana en la época de Obregón quedan absolutamente superados y derrumbados en el medio académico. Nadie que se respete a sí mismo puede sostener ya visiones absolutamente tan superadas como las que yo estudié y todavía en el imaginario colectivo lo estamos viviendo. Es decir, ¿qué ocurrió? Que la figura de Iturbide y la consumación se convirtió por decisión política de estos gobiernos revolucionarios, y repito, también desde el liberalismo del siglo XIX, se convirtió en una auténtica mentalidad colectiva. Una mentalidad, y un ejemplo de mentalidad, por ejemplo, es que festejemos el 15 de septiembre en la noche. Pues el 15 de septiembre no hay que festejar nada, absolutamente nada. El festejo es el 16, ¿no? En todo caso, tenemos que desmañanar, dormirnos tempranos el 15 para desde tempranito levantarnos el 16 y empezar la juerga todo el 16. Pero el 15 de la noche no pasó nada. Lo que pasa es que el porfiriato impuso esa fiesta y se convirtió en una mentalidad. O sea, hay cosas que se convierten como que en verdades consagradas e irrefutables. Bueno, pero la historia no opera así. Una cosa es la mentalidad, y el Estado mexicano sigue avalando esa mentalidad de excluir a Iturbide y a los trigarantes como creadores del Estado mexicano, y otra cosa es el conocimiento histórico, ¿no?
El conocimiento histórico no es una mentalidad, es una cosa que se va elaborando con el estudio, con la investigación profunda, sesuda, de muchos investigadores críticos, objetivos, de buena fe y no al servicio, no paniaguados del Estado. Eso es muy importante que lo sepa. Entonces, bienvenida a la universidad, porque es en el ámbito de la universidad y de las academias y de los institutos de educación superior y de investigación, donde estas verdades tienen su expresión y desde donde debe de fluir el nuevo conocimiento para que alcance a todos los maestros normalistas, a los libros de texto y por fin el discurso oficial del Ejecutivo Federal sea el que cambie. Ahora, no esperemos que en este gobierno pues, iba a haber muchos cambios, pero ¿qué ocurrió en este gobierno? Pues que a diferencia de 50 años, este gobierno se quedó solo, se quedó aislado, o sea, fue rebasado ahora sí, pero por los dos lados, por izquierda y por derecha, lo dejaron atrás porque el Estado mexicano se encontró ante la disyuntiva de o festejo mi nacimiento o, híjole, no se vaya a pensar que estoy festejando a Iturbide y a los trigarantes. Pues sí, porque no era contradictorio. Festejar tu nacimiento es festejar a Iturbide y a los trigarantes. Punto. No hay de otra. No hay para dónde hacerse. ¿Y por qué? ¿Cuál es la resistencia? La resistencia es una resistencia ya absurda, colegas y amigos, absurda. Yo entiendo que en el siglo XIX se haya criticado, cuestionado el proyecto de Iturbide y de los trigarantes porque implicaban una monarquía constitucional. Y siempre la posibilidad de una monarquía estuvo presente en el siglo XIX, inclusive pues hasta la época de Maximiliano, que fue otra monarquía constitucional. Entonces entiendo que había un rechazo de la república o de los republicanos. Sin embargo, en el siglo XX, y sobre todo en estos días donde ya nadie piensa en monarquía, seguir pensando y negando que el Estado mexicano, su primera forma de aparición que tuvo en sus orígenes fue la monarquía constitucional, es un absurdo. Porque no fue una monarquía absoluta. No fue, o sea, todavía hubiera sido una monarquía absoluta. Entiendo que el drama hubiera sido mayor, sino que el programa de Iguala y de Córdoba, señalado por Iturbide y aceptado por Vicente Guerrero primero, por el último capitán general de España, era un proyecto de monarquía constitucional. Es decir, un monarca acotado por la división de poderes, la existencia de un Congreso, de un Poder Judicial independiente, de una soberanía en la nación, de unos derechos de ciudadanía para todos los habitantes del reino, con unas libertades de expresión, de prensa. Ahora bien, no había una libertad religiosa porque nadie quería la libertad religiosa entonces. Esto no es culpa ni de Iturbide ni de los trigarantes. El propio padre Hidalgo, el padre Morelos, ninguno de los insurgentes ninguno quiso la tolerancia religiosa. Todos querían la intolerancia religiosa. Que este país se construyera con la salvaguarda de los derechos de la Iglesia Católica y de la religión católica, todos. Entonces, acusar de Iturbide de intolerancia religiosa, pues acusemos primero a Hidalgo y después acusemos a Morelos y a todos los insurgentes. En donde sí había una diferencia importante, en la forma de gobierno, porque algunos insurgentes, y no todos, ya habían concebido la república, ya querían la república. La propia Constitución de Apatzingán ya tenía un modo republicano. Pero no todos. Rayón, por ejemplo, siempre mantuvo su simpatía por la monarquía. La opción monárquica, que era la opción natural, porque veníamos de una monarquía, éramos una monarquía, ¿no? Pues simplemente había que cambiar un monarca que jurara la Constitución de Cádiz a un monarca que jurara nuestra Constitución, la dada por los mexicanos para los mexicanos, que es lo que propone el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Entonces, y a una monarquía, pero ya con un monarca hecho. Entonces, efectivamente, ahí había una diferencia. Y otra diferencia, y también es una diferencia bastante matizada, es la unión. Si el proyecto de Iturbide triunfa en México y consuma la independencia, es porque llamó a la unidad. Acuérdense que Hidalgo y Morelos habían proclamado la destrucción del Gachupín, la muerte del español, había que expulsarlos o asesinarlos, expulsarlos.
confiscar sus propiedades y sacarlos de aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que había provocado la guerra civil que duró de 1810 prácticamente a 1816. Una guerra cruenta, una guerra devastadora que dejó pobre a todo el reino, ¿no? Sin embargo, el proyecto de Trigarante en esto corrige y supera, creo yo, al propio programa insurgente. En lugar de llamar a la desunión, llama a la unión. Y por eso el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba hablan americanos, españoles, asiáticos, africanos, todos son convocados a formar el nuevo Estado, y no solamente a convocar el nuevo Estado, sino a convocarlo en absoluta igualdad de derechos. La acción de Cádiz le negó el derecho a la ciudadanía a los negros y a las castas de sangre negra, mulatos, todos los que tuvieran algún porcentaje de sangre negra no eran ciudadanos. Bueno, ¿qué hace el Plan de Iguala? Quita esa restricción y llama a todos a formar parte de los ciudadanos del nuevo imperio. Y crea un imperio, y también aquí es muy importante que lo vean. Pensamos que la Nueva España ya estaba ahí, con sus fronteras, ¿no? Desde Texas, allá, la Alta California, hasta no sé dónde en el sur, Yucatán. No es así, colegas, no es así. La Nueva España tuvo que construirse. Piensan ustedes que de todos los países de América, de todos los países de América, de la América española, el único país que no se disgrega, o sea, que no se fracciona, sino que al contrario, conjunta, adhesiona territorios, es México, precisamente en el primer imperio. Y cuando creó el primer imperio, una parte de ese territorio se disgregó primero en la República Centroamericana y después en 5 republiquitas chiquitas que todavía están por ahí. Pero lo mismo ocurre en Sudamérica. Los otros 3 virreinatos que había, el de Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, se desmembran. Todos se desmembraron. El único virreinato que no se desmembró fue el mexicano. ¿Y por qué? Porque precisamente la forma imperial primero ayudó a cohesionar un nuevo territorio con base de las Capitanías General de Occidente, la Capitanía General de Oriente, el Reino de Nueva Galicia, el Reino de Nueva España, la Capitanía General de Yucatán e incluso después la Capitanía General de Guatemala. Es decir, adhesiona, suma. Y precisamente si después triunfó la República Federal, a partir de 1824, después del imperio, la República Federal le debe mucho al imperio. Porque entre el tránsito entre el imperio, la caída de Iturbide y la acción de 24, este país estuvo en un tris, amigos y amigas, en un tris de fraccionarse cuando menos en 3 o en 4 países. Absolutamente dependientes entre sí. Estuvo en un tris. Y hubo estados que prácticamente reclamaron y proclamaron su propia independencia. Entonces, el imperio sirve de adhesión, de pegamento, y de eso se aprovecha la República Federal y ya establece una nueva adhesión. Entonces, fíjense todo lo que se consigue en 1821. Pero lo más notable, y por lo cual los mexicanos debemos estar muy felices este año, pero muy, muy felices, ¿no? Y debemos de entender y leer muy bien el proceso de 1821, es por el modo en el cual conseguimos la independencia. Cuando Iturbide el 25 de septiembre pronuncia una arenga, un discurso a las tropas trigarantes y a los mexicanos les dice: mexicanos, ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar cómo ser felices. Bueno, ¿en qué consistió ese modo de ser libres? Porque es un modo. Y ya está la visión de Iturbide, que tiene las características de todo un estadista. En este momento es todo un estadista. Quizás ya como emperador fue un pésimo gobernante, no lo vamos a cuestionar ni a dudar, ni es el momento. Gobernante, pero una cosa es ser gobernante y otra cosa es estadista. Un estadista es el que proyecta un estado, el que concibe un estado, el que ve más allá de lo coyuntural. Iturbide tuvo la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo, entender que era necesario crear un gran centro de poder, ya no en Madrid, sino en la Ciudad de México, que cohesionara a esos territorios que a finales del siglo XVIII estaban en franco proceso de desmembración. Porque esto poco se dice, pero toda la América septentrional a finales del XVIII y principios del XIX prácticamente está fraccionándose.
las tendencias son al fraccionamiento, no son a la unidad. Entonces, él entiende un nuevo imperio, una nueva soberanía bajo los 5 principios siguientes. Las 3 garantías, que son independencia absoluta del reino, no autonomía, no independencia a cuentagotas, no tantito sí, tantito no, independencia total y absoluta. Religión única y exclusiva como la católica, la unión que ya he mencionado entre todos los bienes del reino, una monarquía constitucional y el respeto de los derechos de ciudadanía y de igualdad entre todos los habitantes y de libertades elementales. Ese es el proyecto. Teniendo como fondo, fíjense bien, sobre todo si son estudiantes de derecho, teniendo como fondo la vigencia transitoria y provisional de la propia Constitución española, que era nuestra Constitución. La Constitución española se volvió a jurar en mayo de 1820, con lo cual, de mayo de 20 hasta que se promulgue la Constitución Federal de 1824, la Constitución de Cádiz fue nuestra primera Constitución vigente. O sea, no hay ninguna discusión, ni el Tratado de Córdoba, ni el Plan de Iguala, ni la misma Acta de Independencia derogaron nunca la Constitución. La mantuvieron vigente. Y no era la Constitución española, era la Constitución de todo el Imperio Español, con lo cual era también nuestra Constitución. Ahora bien, esta Constitución se entendía, repito, mientras que los mexicanos nos daban nuestra propia Constitución. Y siempre y cuando esta Constitución no agrediese o atentase contra los principios del Plan de Iguala: independencia, religión y unión, e igualdad civil entre todos. Entonces, era una Constitución vigente, aunque también se le imponen 2 nuevos cuerpos reglamentarios que en la terminología de la época se denominan leyes fundamentales. Y entonces el Tratado de Córdoba y el Plan de Iguala, jurídica, técnicamente en la época, se entienden como leyes fundamentales del imperio. Entonces tenemos 4 leyes fundamentales del imperio con los cuales nace el Estado mexicano. La Constitución de Cádiz, que está vigente, el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba y el Acta de Independencia. El Acta de Independencia. Son los 4 documentos fundantes del Estado. Con esos 4 documentos nació el Estado mexicano. Y en ese sentido, colegas, México se convierte en el único país, en el único estado de todo el continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, de haber nacido así. El único de haber nacido dentro de un orden constitucional vigente. No es una aspiración, no es un deseo, no, es una realidad. La consumación se hace estando vigente el orden constitucional de Cádiz, más el Plan de Iguala, más el Tratado de Córdoba, y a partir del 28 de septiembre de la Declaración de Independencia. Eso es fundamental para entender este modo de ser libres. Ahora bien, el modo es ejemplar. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido el rechazo, como lo hubo, del virrey Apodaca, del virrey Juan Ruiz de Apodaca, si no hubiera habido, y en cambio Apodaca hubiera aceptado el Plan de Iguala, como después en agosto Juan O'Donoghue acepta en Córdoba el Plan de Iguala, no hubiera habido ni un muerto. El plan de Iturbide es un plan que va dirigido a todos, es abierto. No es un plan oscuro que va en contra de contra un monarca y que proclama la revolución y muerte al invasor. No, nada. Es un plano de instrucciones abierto que se lo comunica el mismo 24 de febrero al virrey, a los obispos, a los comandantes militares, días después al rey, a las cortes españolas. Lo hace abierto. Miren, este es mi programa. Vamos a crear un nuevo estado aquí con la familia misma que está en España, la misma familia reinante,
como emperador de México, jurando la Constitución mexicana, y vamos a tener una gran alianza atlántica entre dos grandes estados, la monarquía española en Europa y la monarquía constitucional mexicana en América. O sea, era una alianza de hermanos, de amigos, y esto lo entiende perfectamente Juan O'Donoghue cuando firma el Tratado de Córdoba, lo entiende. Independientemente de que de lo perdido lo que aparezca, independientemente de que O'Donoghue se dio cuenta que todo estaba perdido ya para los españoles en agosto de 21, independientemente que es un gran realista en el sentido de que, bueno, pues ya nos corrieron de aquí, no cabe duda que cuando uno lee sus cartas y sus documentos, se da cuenta que es un hombre que entiende el proyecto de Iturbide y se da cuenta, caray, pues esto nos conviene a los dos, ¿no? Y por eso O'Donoghue no dudó ni temió jurar el Tratado de Córdoba. Cuando uno ve sus documentos, se da cuenta que está feliz de haberlo firmado. Y lo interpreta con una palabra. Lo interpreta con una palabra que es de él, no es mía. Dice, cuando le informa a España que ha firmado el Tratado de Córdoba, dice, este tratado que ha firmado el amor. O sea, entiende que es el acuerdo, la negociación, la razón, no las armas ni la violencia, lo que va a permitir el establecimiento de una alianza atlántica entre dos grandes estados. Lo que no entendió Apodaca y menos atendieron los militares españoles que lo depusieron en julio de 1821 en un golpe de estado. Es decir, en síntesis, ¿cuál es ese modo de ser libres que nos señala Iturbide y que es el que debiéramos festejar los mexicanos este año? Y no lo festejamos, ya dije las razones. La razón, el acuerdo, la unión, la negociación, el diálogo, la transacción, el escucharse. Pues eso es. Es un modo maravilloso, colegas. Un modo que los mexicanos de toda la vida debiéramos estar siempre repasando y repasando y repasando. ¿Cuánto podemos hacer los mexicanos cuando deponemos las violencias y acudimos a la negociación, al pacto, a la razón, a lo razonable, ¿no? Al acuerdo. Fíjense qué interesante. Primero es el acuerdo entre Iturbide y Vicente Guerrero. Se hayan abrazado o no en Acatempan, no me importa ni lo sé. Lo que sí tengo claro es que se abrazaron algún día. Eso es evidente. Claro que se abrazaron. ¿Cuándo? Si fue en Acatempan o fue en el cuartel general de Iturbide, ahorita no recuerdo, o haya sido en cualquier otra ciudad, antes o después del plan, no importa. Las negociaciones entre ellos venían desde noviembre de 1820. Nada de que en enero de 21 empezaron a escribirse, ya desde antes están escribiendo. Y se abrazaron, claro que se abrazaron. Hay que leer las cartas. Se abrazaron, que no sabemos exactamente cuándo y dónde, no. Pero también otros nunca se vieron, nunca se abrazaron. A ver, señores, no han leído. O no han leído o no han estudiado. Claro que se abrazan. Pero lo que importa es el acuerdo. Primero el acuerdo entre trigarantes e insurgentes. Y ahí tenemos ya a tres elementos étnicos enormemente importantes para entender nuestro país. Un criollo, hijo de españoles, que es Iturbide. Un mulato, que es Vicente Guerrero. Y un indígena, que es Pedro Asensio, al servicio de Guerrero, que va a morir a los pocos días por un desencuentro lamentable, ¿no? Pero era indígena. Y en agosto llega el español de ascendencia irlandesa, que es O'Donoghue. Y ese hace un pacto entre Iturbide y el español, el criollo del español, que hay ahí un modo ejemplar, que si bien no evitó toda la sangre, porque la sangre todavía hubo entre febrero y septiembre, sangre no responsabilidad de los mexicanos, sino exclusivamente responsabilidad única de los españoles, ¿no? Generalmente ya no hubo el grado de violencia, ni el grado de destrucción, ni de enfrentamiento que encontramos en la guerra de la insurgencia. Es decir, se dio paso en 7 meses a una consumación más bien tersa. Y por eso, felizmente, el 27 de septiembre entró
Iturbide al frente del ejército trigarante de la Ciudad de México. Pero ojo, se nos olvida que 2 días antes había entrado O'Donoghue como capitán general y jefe político superior y con su guardia. Y estando en la Ciudad de México, O'Donoghue le dijo a las tropas españolas que ya habían aceptado su gobierno y lo habían aceptado como gobernante, les ordena que salgan de la Ciudad de México. Y salieron pacíficamente, no capitularon. No hay una capitulación de por medio, no hay una rendición española. Hay una orden que emite un gobernante español a sus soldados españoles: salgan de la Ciudad de México y acantónense en Toluca o por allá, váyanse a distintos lugares, pero dejen esta ciudad. Y al día 27 entran las tropas mexicanas, las tropas trigarantes. Entonces, nada de capitulación, es todo un manejo de institucionalidad. Es una forma exquisita, jurídica, tersa de hacer las cosas. Y el día 28, porque el 27 es la entrada del ejército y el festejo y la colgoria, la alegría, el Te Deum, y bueno, muy bonito. Pero realmente la fecha importante es el 28, porque el 28, fíjense lo que se da. En la mañana se establece la Junta Nacional Gubernativa Provisional, la primera institución de gobierno propiamente el México independiente. 39 personas la conformaron, 39 personas en la mañana. En la tarde se declara formalmente la independencia, solemnemente la independencia. En la noche se nombra la regencia. Se nombra la regencia, 5 regentes. Y el 29 en la mañana, esos regentes juran su cargo como regentes. Por lo tanto, y en estos 4 momentos, en la mañana, en la tarde, en la noche y en la mañana del día 28, en esos 4 momentos está presente el virrey Juan O'Donoghue. Bueno, él ya no era virrey, pero el jefe político superior español está presente. Es más, él lo nombra miembro de la Junta. Y no solamente eso, sino que también lo nombran regente. Y acepta el cargo y jura el cargo. Por eso, el 28 en la noche, Iturbide, ya como regente, como primer regente, le manda una carta a O'Donoghue, donde le dice: señor O'Donoghue, bla, 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 el día de hoy, conforme lo acordado en todo esto, en Córdoba y en lo que hemos firmado y todo esto, le informo que este día se constituyeron, quedaron instaladas las autoridades mexicanas independientes, claro cual, la Junta y la Regencia. Por lo mismo, le comunico que cesa usted, a partir de este momento, en sus cargos de jefe político superior y capitán general de Nueva España. Punto. Así fue la consumación de nuestra independencia, colegas. Así fue. No fue de otra manera. Así fue. Y ese día 28 por la tarde, se declaró la independencia. Pero yo este año he descubierto, y ahorita son de los primeros mexicanos que están enterados de la noticia, porque es la noticia bomba de este año. Ya van a ver ahí cómo va a seguir difundiendo. Ya pruebo y ya concluí que el 28 de septiembre no se firmó el acta de la independencia. Aunque aparentemente el texto, si lo ven ustedes, diga que fue el 28, no le crean, no se firmó el acta. O sea, sí se declara la independencia, ojo, y vuelvo a repetirlo, que luego es chismoso y no. Sí se declaró la independencia de México el 28 de septiembre. Lo que no es que no se firmaron las 2 actas, como 2 ejemplares. Esas actas que ustedes van a ver, la encuentran reproducidas por todas partes, no se firmaron el 28. Se firman a partir del 2 de octubre, entre el 2 y el 5 de octubre. Ya no da tiempo de explicarles cómo llegué a esta conclusión, pero es así. Y por cierto, ahorita andan por la Ciudad de México circulando unos autobuses que llevan la figura de Guerrero Iturbide y en medio del acta de independencia. No le hagan caso a ese texto, es apócrifo, porque dice acta de independencia de la República Mexicana. O sea, con todo respeto a la Secretaría de Defensa Nacional, pues no saben ni lo que escriben.
porque está diciendo el ejército mexicano es de la Sedena. O sea, aquí la crítica va a la Sedena. ¿Qué quieren mis amigos militares? Pónganse a leer, pónganse a investigar, sean serios con su historia. No es el acta de independencia de la República Mexicana. Ahora lo van a ver en la calle, ahí vayan ustedes, pues circulen por la calle y van a ver los camiones. Es el acta de independencia del Imperio Mexicano. ¿Por qué? Porque México nace como un imperio, como una monarquía constitucional, es decir, limitada. Y eso es lo que estamos conmemorando este año. Un modo ejemplar de constituir al Estado mexicano. Y entonces, con esto termino, regreso al principio. No entiendo, bueno, yo sí entiendo, no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno federal, no solamente sino también ya los de la democracia mexicana? Yo entiendo que todavía Echeverría y López Portillo de la Madrid hicieran lo que dijeran, lo entiendo, porque él estaba el autoritarismo mexicano, pero no entiendo cómo, a partir de la democracia mexicana, del año 2000, no entiendo, y hasta la fecha, no entiendo cómo el Ejecutivo Federal no ha cambiado su visión de las cosas. E insiste en festejar nada más el año 10, el 16 de septiembre. Yo no digo que no se festeje, y con mucho cariño, y con mucho esfuerzo, y con mucha alegría. Pero más importante, colegas, es festejar este modo de ser libres. Porque aquel fue un grito de insurrección que provocaría una espantosa guerra civil. En cambio, el programa de Iguala y de Córdoba provocó el nacimiento pacífico del Estado mexicano, dentro de un orden constitucional y dentro del respeto a la Constitución, de las libertades, de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de la igualdad ciudadana entre todos los habitantes del imperio. Y eso es lo que significan los colores de nuestra bandera: independencia, religión y unión. Es cierto que hoy la religión no puede ser, el blanco no puede simbolizar la intolerancia religiosa. Es cierto, ha cambiado. Hoy todos defendemos la libertad religiosa. Bueno, pues simplemente cambiemos el significado. Sigue siendo un significado religioso el blanco, nada más que ahora con un contenido de libertad religiosa. Y ahí tenemos rescatados los tres colores originarios de nuestra bandera. La independencia, que nadie la va a cuestionar, ¿eh? Nadie la quiere cuestionar. El rojo, la unión, que algunos, por desgracia, se empeñan en destruir. La unión como camino entre todos los mexicanos. Y tercero, digamos, el blanco, la libertad religiosa. Y ahí tenemos mucho para platicar y para comentar. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su atención. ¿Verdad? Mil gracias, Jaime. A ver, ¿me oyes? Jorge, háblame por teléfono, porque no, sigo sin escucharte. Aquí tengo, ¿me oyes? Ahora sí, dime. Mira, bueno, precioso. En fin, luego te hago que te admiro. Quisiera dos puntos. Bueno, tengo muchas cosas que preguntar, algunos comentarios aquí en el chat muy interesantes, felicitándote. Dos cosas quisiera poner en la mesa en estos minutos que nos quedan. Primero, ¿crees que los tratados de Córdoba, de alguna manera, digo, es una hipótesis, así como señalaba alguna casa imperial que pudiese ser Fernando VII o algún pariente, alguien estuvo en traer algún familiar de Moctezuma? Sí, eso, sí. Yo, cuando escucho eso, me parece, se me enchina el pelo que no tengo y digo, hubiera sido muy bonito, ¿no? En fin, y otra cosa muy importante, bueno, para mí, y ojalá que les resulte de interés a los demás. Posteriormente, cuando fracasa, por llamar de alguna manera, el imperio de Iturbide, que yo he llegado a pensar que eso fue lo que no le perdona, ¿no? Que haya propuesto un imperio cuando lo lógico era una monarquía constitucional, es más, lo liberal era una monarquía institucional, era lo moderno, pero bueno, fracasa, por llamar de alguna manera. Y entra en discusión en la Constitución del 24 una república central o federal. ¿No crees que una república federal era una impostura, era algo, una ficción que ni siquiera en México se conocía y que si se pudiese conservar un poquito lo anterior,
pues podríamos hablar mucho mejor de una república central que una república federal. A ver. Estos dos puntos quisiera. Muy bien, Jorge. Mira, para la primera, sí se manejó esa alternativa. Lucas Alamán lo señala. O'Donoghue era muy amigo del conde de Moctezuma. Ya los descendientes directos de Moctezuma viven en España y siguen siendo españoles. Hasta la fecha existen, ¿no? En aquella época más, ¿no? Y el descendiente directo de Moctezuma era muy amigo de O'Donoghue. Es más, O'Donoghue viene a México con algunos encargos del conde de Moctezuma, cuentas por cobrar, ¿no? Y es amigo. Pero no solamente eso, sino que el conde de Moctezuma, por esos mismos momentos, por esas fechas, se traslada de España y se va a Estados Unidos, a la costa atlántica, bueno, Estados Unidos, nuestras colonias, ¿no? Entonces está más cerca. ¿Qué ha supuesto Alamán y otros autores, yo también? Que cuando se modifica el Tratado de Córdoba para decir que si no vienen algunos de los infantes españoles, sea el Congreso mexicano el que designa al emperador, todo el mundo ha dicho que no, que es Iturbide, ya se estaba abriendo su caminito y que el ambicioso Iturbide ya se abrió de la manera. No, una posibilidad bastante plausible es que se estuviera pensando en que si no venía un monarca de la casa borbónica, ¿por qué no traer como emperador a un descendiente de Moctezuma? Entonces, sí, la respuesta era una alternativa que se ha manejado y se manejó en la época. No fraguó, pero ahí estaban los hechos. La siguiente pregunta, no, Jorge, no, yo soy un federalista, pero no un federalista en el sentido de que nuestro federalismo provenga de la copia de los norteamericanos. Nuestro federalismo jugó un papel muy distinto al de los norteamericanos, muy distinto. Si se entiende perfectamente cuál era el estado de descomposición del territorio novohispano a finales del 18, principios del 19, que se estaba descomponiendo por intención propia de la corona. La corona ya quería desmembrar, la corona quería partir estos dominios, eran muy vastos, los quería dividir. Si se entiende esa tendencia a la fragmentación, entenderemos que el riesgo de que esto se secesione es muy alto. Y entonces Iturbide con el imperio frena ese sentimiento secesionista. Y no solamente lo frena, sino que llama a otras partes y se unen al imperio. Entonces esto le da al Imperio de México un tinte federalista, fíjate bien, un tinte federalista. Es un imperio que conjuga la capitanía de Guatemala, la de Yucatán, el Reino de Nueva España, el Reino de Nueva Galicia y las dos comandancias. Ahora bien, cuando cae el imperio, la tentación de centroamericanizar México es enorme. Esto hubiera podido caer en un auténtico rompecabezas, donde cada quien jala por su lado, porque la propia Constitución de Cádiz favorecía a las diputaciones provinciales. Y entonces estas diputaciones provinciales favorecieron la autonomía de cada provincia. Fue lo que pasó en Centroamérica, por esos 5 estados. Entonces, aquí el federalismo, más allá de que no fue imitación norteamericana, aunque la palabra provenga de allá y hayan leído también la Constitución norteamericana, fue la institución que salvó la inminente y evidente fragmentación del territorio de la América septentrional. Primero el imperio y luego la adopción del federalismo. El federalismo contuvo a todas las provincias. Las contuvo al transformarlas en estados libres y soberanos y unirlos en la federación. Después ya vendrá otros momentos históricos en los cuales habrá otros ingredientes y podríamos explicar la pugna entre federalismo y centralismo desde otras perspectivas. Pero yo estoy absolutamente convencido que en el debate del Congreso, del segundo Congreso Constituyente, entre Fray Servando, que defendía el centralismo, y Ramos Arizpe, que defendía el federalismo, toda la razón la tenía Ramos Arizpe. Y había una razón muy obvia. Ramos Arizpe había nacido en el norte, en las comunidades de las provincias internas de Oriente, había propugnado por una visión así en España, había vivido en España y en la Nueva España. En cambio, Fray Servando se le ha pasado viviendo en Europa los últimos 20 años. No conocía la realidad novohispana. Él llegó en 1823 a México otra vez.
prácticamente. Había estado un poquito antes con Mina, lo habían encarcelado, se había ido a Estados Unidos, se había regresado otra vez, pero no estaba. Entonces, lo que se requería, y así fue una república federal. Y esto, fíjate cómo lo explico. ¿Tú sabes quiénes fueron los principales federalistas? Los antiguos iturbidistas. En cambio, ¿quiénes fueron los centralistas? Los antiguos borbonistas, los enemigos de Iturbide. Bien, por ahí, si mal no recuerdo, Fernando Teresa de Mier, corrígeme si me equivoco, dijo que supongo que votaron y tal, y en el momento que ganó el federalismo dijo, si gana el federalismo le va a ir muy mal a México. Una cosa así comentó, si no me equivoco, una especie Hubiera sido peor si hubiera proclamado la República Central. Si se proclama la República Central, en ese momento, muchísimas provincias, estados, prácticamente reclaman su independencia. Comenzando por tres: Yucatán, que era toda la península; Zacatecas y Nueva Galicia. Cuando menos esos tres se van. Muy bien. Bueno, por ahí una frase encantadora de Iturbide, creo que es de Iturbide, que dice: prefiero que se derrame tinta, que se derrame sangre. Se me vuelve a enchinar el pelo que no tengo. Creo que fue por demás afortunado, por decirlo menos, esta idea de Iturbide de llevar a cabo y de concluir la independencia en la forma que lo hizo. Una pregunta: esta idea de Iturbide, que evidentemente se comentó, se platicó con Vicente Guerrero, eso es un hecho y hay que aplaudirle a estos dos personajes. ¿Podríamos decir que originalmente fue de Hidalgo al pretender una unidad? No, Hidalgo no. No, Hidalgo no quiere la unidad, Jorge. Hidalgo quiere la muerte de los gachupines. Es más, no nomás la quiere, sino que los mató. O sea, las matanzas de gachupines en Oblatos y en Valladolid, de Degüello, a gente sin juicio y inocentes, todos ellos, te hablan muy bien del propósito de Hidalgo. Hidalgo quiere la muerte al gachupín, no quiere la unidad. Esa es la gran diferencia con Iturbide. Yo puedo decir que algunos insurgentes sí quisieron la unidad, pero Hidalgo no. No, Hidalgo es clarísimo. Muerte al gachupín, ¿no? Exterminémoslo, y lo hizo. No solamente lo predicó y lo proclamó, lo llevó a cabo, lo ejecutó, ¿no? Los asesinatos en Valladolid y en Oblatos, en Guadalajara, son tremendos. Sí, que lidiaba con los españoles, con su amigo el Moro, ¿no? Que según tengo entendido, los mataba como si fueran toros de lidia. Comentario, es una hipótesis, más que comentario, pregunta, y no pretendo defender a nadie, que Hidalgo, como lo comenta en su juicio, se dejó llevar por el frenesí más en esa efervescencia de la guerra y tal, ¿no? Y pretendiese sí una unidad. A mí me causa mucha curiosidad. ¿Por qué tú crees que Hidalgo gritó viva Fernando VII? Él había concebido constitucional ya donde Cádiz ya se había promulgado, ¿no? Me preocupa mucho Hidalgo, estamos hablando de Iturbide, pero bueno, perdón que te corrija, no estamos en 2010, estamos en 2021, pero bueno, regresando a Hidalgo, sí, yo creo que como lo conoce Hidalgo perdió el control sobre sí mismo, y por eso Allende y los demás caudillos insurgentes lo depusieron en Aguascalientes, ¿no? Por eso le pone el mando y ya lo llevan prácticamente como un lastre de peregrinación hacia el norte. Ya cuando capturan a los insurgentes del norte, ya Hidalgo no tiene absolutamente ningún poder. Entonces, bueno, ahí pagó su frenesí, ¿no? Pero todo eso es importante que lo digas, porque, bueno, y qué bueno que lo hayas dicho, para que nuestros amigos entiendan que ese fue el camino de Hidalgo. Y precisamente porque ese fue el camino de Hidalgo, muchísimos criollos, entre otros Iturbide, y miles más de Iturbide, militares y no militares, eclesiásticos, comerciantes, académicos, artesanos, indígenas, muchos no estuvieron de acuerdo con el proyecto insurgente. No hay por qué negarlo. Así fue. Es decir,
Iturbide no está de acuerdo en este camino. Y entonces eso es lo que le da a la guerra civil, a la guerra de 1810 a 1816 su carácter de guerra civil. Porque hemos dicho españoles contra insurgentes, nada de nada. Los insurgentes están formados por americanos y las tropas realistas también están formadas por americanos y oficiales españoles y oficiales no hispanos. Pero los que se matan son mexicanos todos, todos. Nada más que unos querían un modo y otros no. Por eso cuando Iturbide, que combatió a los insurgentes con muchísima ferocidad, se da cuenta en 20 de que puede iniciarse una nueva guerra civil, otra vez una gran matanza entre todos. Y por eso es que proyecta un plan conciliador y se da cuenta, lejos de predicar la desunión y la matanza de gachupines, como lo hizo el venerable Miguel Hidalgo, vamos a llamar a la unidad, a la unión. Y por eso se lo manda al rey, a las cortes y al virrey. Él está operando de buena fe. Claro, políticamente, pero con una política de buena fe. Y por eso fue el éxito que tuvo. Porque evidentemente todos dijeron, sí, este camino sí me interesa. ¿No me vas a correr de la Nueva España? No. ¿No vas a quitar mis propiedades? No. ¿No me vas a matar? No, no te voy a matar. ¿Voy a seguir viviendo aquí? Sí, va a seguir viviendo aquí con seguridad, sí. Los españoles felices. Los españoles de aquí, obviamente. Porque el plan va dirigido a los españoles que viven en México. Pero también les ofrece la creación de un estado a los españoles, de un estado amigo, a los españoles que viven en España. Entonces todos los españoles deberían ser felices. Los españoles de aquí lo aceptaron en su mayor parte, algunos no. O los otros quisieron la independencia, la iglesia contenta, los negros y mulatos contentos. ¿Por qué crees que Guerrero le dijo que sí? Pues porque en el proyecto de Iguala sí se le reconocían sus derechos a los negros y a los mulatos. Entonces, hay una diferencia, en esto sí hay una diferencia muy clara entre Hidalgo y Iturbide. Muy, muy, muy clara. Y es lo que asegura el triunfo de Iturbide y de alguna manera significó el fracaso de Hidalgo y también el de Morelos. Porque Morelos tampoco corrige, lo corrige un poco, pero también incurre en asesinatos masivos, injustos de españoles. Los manda a fusilar. Entonces, hay una guerra cruenta, una guerra terrible. Bien, por último, Jaime, para no abusar de tu tiempo, ¿tú crees, y volviendo 10 años después, a O'Donoghue, independientemente de que la situación en México cuando desembarca en el puerto de Veracruz, ahí en Veracruz, O'Donoghue, poco antes de la declaración de independencia, más que venía muy enfermo, independientemente de que él se da cuenta que la situación en México para España está perdida, ¿crees que de alguna manera, porque bueno, no estaba autorizado, parece ser que no estaba autorizado de parte de Fernando VII para firmar algún acta independentista donde pues, de alguna manera sería territorio español? Pues si no me equivoco por ahí, la indicación de Fernando VII fue obre conforme a las circunstancias. ¿Tú crees que para los españoles O'Donoghue fue un entreguista? A ver, efectivamente Jorge tiene razón. Se conocen las instrucciones que recibió O'Donoghue, están publicadas desde los años 40 del siglo pasado, no creas que en el siglo, a la mano las conoció y muchos no las conocieron, pero bueno, se conocen las instrucciones y efectivamente dichas instrucciones lo habilitaban a entrar en negociaciones, a conciliar, a entrar en acuerdos, que llamaran a todos al orden y al respeto a la Constitución, pero sí le permiten entrar a negociaciones. E incluso le piden que venga a hacer respetar bien la Constitución, a que las diputaciones provinciales no abusen de su autonomía, fíjate qué importante, no abusen de su autonomía como después van a abusar, sino que se acoten, y si no se ajustan, que las disuelva, así vienen las instrucciones. Bueno, entonces, en efecto, tiene legitimidad para entrar a negociaciones. Ahora bien, nadie le autorizó a que dichas negociaciones implicasen la independencia. Eso sí, no está autorizado para reconocer la independencia. Es evidente que no. Ahora, él lo hace por otras razones, por
por todo lo que él dice en sus cartas, ¿no? De lo que aparezca. Pensaba que le iban a reconocer las cortes, pero expresamente no tiene esas instrucciones para reconocer la independencia. Por esa razón, cuando llegan la comunicación del Tratado de Córdoba al rey español, el rey español y las cortes, pues niegan el acuerdo, niegan el tratado y rechazan la memoria de Donojú y la califican de traidor. También a Donojú, al pobre Donojú, que no le hemos dado el mérito que se merece este bicentenario, también los españoles lo condenaron al ostracismo y a la traición. O'Donoghue murió el 8 de octubre, poco después de la consumación. Sus restos descansan en la Catedral de México, en el altar del perdón. No se sabe exactamente dónde están, pero están ahí, en algún lugar. Nunca se sacaron de ahí. Lo que pasa, al paso del tiempo se perdió la ubicación de sus restos, pero ahí están los restos de O'Donoghue. Su viuda siguió viviendo aquí en México y aquí murió y fue pensionada por el gobierno mexicano. Es decir, otra persona que tenemos que reconocer los mexicanos este año es a Juan de Donojú. ¿Por qué? Porque él permitió que de agosto de 24 a septiembre de 24, de agosto de 21 a septiembre de 21, el camino hacia la consumación fuese absolutamente institucional, ¿no? Entonces, es un factor que debemos también de reconocer todos los mexicanos. A Guerrero, a Asensio, a Iturbide, a O'Donoghue, a todos los que se implicaron en este movimiento de unión, de acuerdo, de pacificación, sobre todo de constitucionalidad y de institucionalidad. Para la historia, pues no debería de haber posturas políticas, ¿no? La historia está ahí, la historia es. Dar giros mentirosos, por llamarlo de alguna manera, pues simplemente refleja desconocimiento. Yo creo que esto ha sido un homenaje a quien lo merece, a Agustín de Iturbide, a O'Donoghue, evidentemente a Vicente Guerrero. Es una pena que los dos consumadores de la independencia hayan muerto fusilados. Pero eso merecería pues otro tema. Es una pena, es una tristeza. Yo cuando leo los tratados de Córdoba, cuando leo los tratados, sé que fue uno, pero bueno, así están escritos. El plan de Iguala y tal, digo, perdón lo cursi, pero digo, qué bonito que se llevó a cabo esto. Tristemente después pues sucedieron cosas y todo el siglo XIX se convirtió en algo, pues en sangre, en guerra. Pero en fin, te mandan saludos Jaime, tus alumnos, Roberto Sánchez, Roberto Correa. Evidentemente para mí es un placer escucharte después de tantos años. La Escuela de Derecho de la Universidad Salesiana, el rector Jesús Ramón Pasarán, no sé si quiera comentar algo, pues te agradecemos tu tiempo, tu entrega, tu pasión con estos temas y pues sí, no podíamos dejar pasar en alto este año que yo estoy de acuerdo, es más importante que el de 1810 en términos políticos e históricos. Pero bueno, pues así las cosas. Yo creo que cada quien desde su trinchera estamos haciendo lo que podemos para que pues en México se conozca la historia, se conozca la realidad. Creo que es un hecho que desconocer historia de México siendo mexicanos pues te pueden causar problemas, por decirlo menos, reflejar ignorancia, ¿no? Jaime, te agradezco muchísimo, mil gracias. Ojalá que... Quiero saludar a Lupita Sánchez Palacios, que me está saludando. También aquí está Romeo. Romeo, ya van a salir 2 libros míos pronto, el Acta de Independencia, ya la nueva versión de la historia del acta, y va a salir también un libro sobre el proyecto constitucional del imperio, del inédito, que también localicé yo. Saldrán a principios del año que entra, a finales de este año. Ya te estarás enterando. Uno sale por Jurídicas de la UNAM y el otro por la Escuela Libre de Derecho. Ya te enterarás. Y saludos a todos. Gracias, señor rector. Le agradezco mucho su participación y su invitación. Muy agradecido, estimado maestro Jaime. Sí. Gracias. Agradezco mucho su intervención, muy ilustrativa para muchos de nosotros dentro de esta situación histórica. Creo que vale mucho la pena esta gran intervención
de conocimiento, de entendimiento de nuestra historia y sobre todo también de la naturaleza que el mexicano tiene que ir recuperando, adquiriendo, ¿verdad? Con todos estos datos, pues, que son novedosos y que también son muy ilustrativos, ¿no? Agradezco al doctor Romo, al profesor, al doctor Jaime y a todos los que han intervenido en esta sesión. Ojalá y que haya sido de mucho provecho para nuestro conocimiento e identidad como pueblo mexicano, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, Jaime. Te manda a saludar muchos alumnos, Francisco Turueño, Claudia Paz, Roberto Correa. Ya veo. Lo estoy escuchando aquí a Claudia, a Paco, a Roberto Correa, bueno, ¿a quién más? Edgar. Jesús Melgar está por ahí también. Bueno, pues gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Jaime. Mil gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.